Hola, ¿cómo han estado? Esta es la actualización del último video, que es del 13 de octubre, dejando de lado la contingencia del país. Vamos a revisar las que más han caído durante el último mes, bueno, durante este año, y después vamos a ver el gráfico. Dentro de las que más han caído está, ¿no es cierto?, Salfa, Sonda, Itao, Soki, Falabella, Ripley, Security, Andina, ASGener, CMPC, Copec y Colbún. Lo vamos a dejar por ahí. Las más relevantes serían las primeras 10 por la envergadura de la caída. Entonces vamos a ver Salfa. Acá está Sonda. Sonda y Salfa. No, debía estar por acá. Salfa. Aquí está Salfa, ya. Esas serían las primeras: Salfa, Sonda y Itao. Itao. Voy a ver si la encuentro, si no habría que abrirla de nuevo. Ya, aquí la vamos a buscar. Itao. Me parecía haberla abierto ya el gráfico, pero se me perdió. Ya, el último video dijimos que fue el 13 de octubre y desde ahí Sonda desde el 13 que caería por aquí. Claro, el último video es del 13 y corresponde al último día, viernes 11 de octubre, este. Hasta el último video aún se encontraba a un nivel que podría funcionar de soporte, pero finalmente rompe a la baja, ¿no es cierto?, con la contingencia del país y cae aproximadamente un casi 30%. Ahora, desde aquí, considerando el rebote del día viernes, producto del acuerdo que salió para una nueva constitución, tenemos que el rebote sucedió, ¿no es cierto?, a nivel de los 630, el mínimo, 625. El soporte relevante en la temporalidad semanal estaba en la zona de los 480 y esta zona
donde está reaccionando es en torno al nivel anterior, que podía haber sido los 720. Sin embargo, rompió ese nivel y con el cierre semanal estaría quedando en el posible soporte relevante marcado anteriormente. Como una vela no nos va a marcar la diferencia, ahora hay que esperar, ¿no es cierto?, las que vengan, si confirma el movimiento que podría ser posiblemente al alza. El ejemplo hay varios. Acá, en mayo del 2012, hay una especie de doji. En 27 de enero del 2014, igualmente dejó una vela, también como doji, porque martillo es muy larga la mecha que deja. Sin embargo, a la semana siguiente, desde el cierre anterior, vuelve a bajar un poco antes de cerrar en este martillo. Entonces, ahora, en la semana que viene, que es la semana del 18 de noviembre, bien podría volver a bajar un poco, ¿no es cierto?, volver a testear la zona de donde se produjo el rebote antes de decidir girar al alza. En estricto rigor, para los que son más conservadores, hasta ahora no convendría entrar porque perfectamente pudo haber sido producto de la euforia, ¿no es cierto?, el rebote, y continuar a la baja. Si le trazamos una línea bajista, la acción está bajo la línea bajista y está tratando de buscar piso, cosa que aún no logra. Este movimiento puede seguir perfectamente a los 4.80, así que acá por lo menos tendríamos que esperar que empiece a girar antes de decidir entrar. Ahora puede amagar, como ha sucedido anteriormente, el 24 de enero, no, enero del 2014, por ahí el 20. Si bien vemos que hubo un rebote, después hubo un retroceso formando un doble suelo antes de decidir ir al alza. Igualmente, acá en una oportunidad anterior, julio del 2013, hay un rebote, ¿no es cierto?, el cual realiza un pequeño retroceso, realiza mínimos crecientes, sin embargo, no puede superar el máximo anterior, ¿no es cierto? Tenemos el rebote, hace mínimo creciente, hasta ahí iríamos bien. Lo segundo que se le exige es que supere el máximo anterior, pero no lo logra y continúa a la baja. O sea, continúa y aquí intenta el siguiente testeo al nivel donde rebotó en dirección a un posible doble suelo, ¿no es cierto?, en desarrollo, y sin embargo no puede y continúa a la baja. En el segundo intento hay un rebote, vuelve a testear la zona que sirvió de apoyo anterior, si bien no hace mínimos crecientes, hace un doble suelo o un doble suelo tentativo aquí en desarrollo, porque se forma una vez que supera el máximo anterior. Finalmente lo logra y tenemos el impulso alcista. Entonces, en la actualidad, ¿qué tenemos?
tenemos solamente un movimiento bajista que aún no gira al alza. La vela es atractiva y siempre y cuando supere, ¿no es cierto?, el máximo de esta vela anterior, alguien quizás se podría arriesgar pensando en que va a continuar el impulso hasta la línea bajista, los 820 más o menos, por ahí. Esa sería como una opción de tradeo con su riesgo, ¿no es cierto?, asociado. Y lo otro también que podría pasar es que esta vela no haya significado nada y continúe a la baja. Entonces, como les decía, para los más conservadores, lo que habría que esperar es que corte la línea bajista para disminuir el riesgo, ¿no es cierto?, de entrar y ya empezar perdiendo la baja. Vamos a ver si el RSI nos ayuda en algo. Por ahora, en el RSI no alcanza a ver una divergencia. Hay un movimiento bajista. Le falta todavía desarrollo como para poder trazar una posible divergencia. Entonces solo nos queda quedarnos con lo que muestra el gráfico, con los soportes relevantes, y por ahora solo veo una vela, ¿no es cierto?, atractiva, el doji que está dejando, el cual necesita una confirmación para tener la certeza del giro. Bueno sería que los siguientes días no perdiera el cierre del día viernes. Si lo llega a perder, se nos empieza, ¿no es cierto?, a complicar el optimismo de este giro. Ahora, si gira al alza, el objetivo tendría que ser, o el primer objetivo, es la línea bajista que está ahí marcada y que coincide aproximadamente con la zona de los 820. Eso es Sonda. Salfa, igualmente desde el video anterior, que era como el 11 de octubre, ¿no es cierto?, está el movimiento bajista. También deja una vela con mecha, continúa bajo su movimiento bajista de corto plazo y la tendencia de fondo también es bajista, ¿no es cierto? El nivel relevante, el soporte relevante, está mucho más abajo, en torno a los 350, el siguiente. Sin embargo, esto que funcionó como resistencia, la zona de los 510, ahora podría funcionar de soporte y al igual que sonda de confirmar un cierre semanal sobre el cierre anterior, podríamos, ¿no es cierto?, tratar de tradear como objetivo la línea bajista y el nivel de soporte del movimiento bajista. Lo que antes fue soporte, ahora podría funcionar de resistencia. Ese vendría siendo como el objetivo, en caso de que se produzca el giro. Si no se produce el giro, habría que estar atento cómo resuelve la zona de los 350, que es el siguiente nivel. Y Tau está un poco más clara, ya que está a nivel del soporte relevante semanal
que sirvió para el rebote y inicio del movimiento alcista de agosto del 2013. Esto estaría del libro, como dirían algunos por ahí. Me parece que CAP está igual que esta. A ver si la encuentro. Aquí está CAP. En semanal, igualmente, reacciona a nivel de soporte relevante que en junio del 2017 dio inicio al movimiento alcista. Esta es la misma zona. La vela también, ¿no es cierto?, es atractiva, el doji. Entonces, al igual que Sonda y al parecer la mayoría de las acciones que están en la misma condición, hay que esperar que confirme, ¿no es cierto?, con la siguiente vela el giro al alza. Ideal es que no se demore, ¿no es cierto?, y no titubee y en esta zona lateralice, porque ahí como que pierde fuerza el movimiento. Lo ideal es que la siguiente vela de esta semana del 18 cierre, ¿no es cierto?, por sobre el máximo de la vela anterior, o bien no pierda el nivel de cierre. A ver, acá. Aquí en lineal se ve más claro la idea, ¿no es cierto?, que la semana del 18 no haga un cierre más bajo que este, para no perder el optimismo en cuanto al movimiento o posible movimiento al alza. Si llega a perder este nivel en un siguiente testeo, ¿no es cierto?, en esta zona, el siguiente soporte relevante estaría en los 2, y si nos guiamos por el concepto de que lo que fue resistencia podría funcionar como soporte, estaría el 3,42 aproximadamente, la siguiente zona. En caso de que no se produzca el giro acá en torno a los 4,5, tendríamos que ver cómo reacciona un poco más abajo. Así que hasta ahora sondas alfa y tau y cap están en la misma, con una vela que es atractiva, que su mínimo, ¿no es cierto?, llegó en torno a nivel de soporte relevante. Salfa como que no está en la misma condición porque no está a nivel de soporte, sino que está bajo el concepto de lo que fue resistencia, podría ser soporte. Sonda y Salfa están igual. No sé si se fijan en eso, que están bajo ese concepto. Lo que antes fue soporte, ahora podría funcionar de resistencia. Salfa y sonda. Sin embargo, y tau, ¿no es cierto?, y cap están ya en la base de lo que es el soporte relevante. No están en la misma concepto que sonda y salfa, sino que están en el nivel del soporte relevante. Pero aunque esa diferencia es como sutil, sí en todas está esa vela del día viernes que es atractiva y nos llama, ¿no es cierto?, a estar atento en el posible giro. Entel, al igual que CAP y Tau, está en soporte relevante, reaccionó desde la mirada semanal. Aquí podemos ver que
la zona del impulso anterior, que es del octubre del 2018. Hasta ahí llegó Entel y desde aquí reaccionó. La vela que dejó Entel no está muy amigable, no es un doji, ¿no es cierto? Pero podríamos, ¿no es cierto?, dejarla igual dentro del mismo concepto que las anteriores, ya que necesita la siguiente vela para ver si continúa este movimiento al alza o bien vuelve a testear la zona de los 5000, de los 5000. Aquí apareció Itaú otra vez. Ah, ya, acá estaba. Ya, pero Itaú ya la vimos. CCU igual reaccionó al alza, si bien no alcanzó a llegar al nivel del soporte relevante, reaccionó antes. Igual que las acciones anteriores, hay que ver si la siguiente vela continúa al alza o bien vuelve a testear la zona del mínimo anterior. ILC tiene una caída de mayor envergadura, también reaccionó en la zona bajo el concepto que el nivel que antes funcionó de resistencia en temporalidad semanal, lo que antes funcionó de resistencia, la zona que antes funcionó de resistencia, ahora podría funcionar de soporte y por ahora está reaccionando en este nivel. Entonces, el que esté comprado tiene que ver si esto continúa al alza o bien retrocede y vuelve a testear la zona que sirvió para tomar el impulso. Copec, desde la mirada semanal, está un poco diferente que las anteriores porque no es solamente un impulso de una vela, como ha sido la tónica de todas las que hemos visto, sino que ya está formando a nivel semanal mínimos crecientes, que hasta aquí nos podría dar, ¿no es cierto?, un poquito más de seguridad en lo que está realizando la acción. Mínimos crecientes. Sí, el pero que tiene es que está encima de su línea bajista, entonces es importante que en la próxima semana rompa el máximo anterior semanal, que es en torno a los 7004, en búsqueda de los 7500, no, 8002, 8003, por ahí. Ese sería el rango que anteriormente, el año 2012, ya recorrió. La historia y algo nos dice que podría realizar el mismo movimiento. Ahí vamos a ver qué hace Copec. Security llegó a marcar un más 70 en algún momento, un dato aislado al parecer. Continúa, ¿no es cierto?, en su movimiento bajista. Reaccionó. Bueno, la mecha la dejó a nivel de soporte relante, si bien aquí está un poco engorroso, no está muy definido como las otras acciones. En semanal sí reaccionó en esta zona que por lo menos se ve un poquito más clara. El soporte aquí se ve un poco más claro. Acá como que lo perforó y luego volvió a la zona, pero a partir del agosto 2014
se ve como una zona de soporte relevante. Y ahora, el 2019, en octubre, la mecha llega a ese nivel y tiene el impulso al alza. Al igual que la anterior, hay que ver si este movimiento continúa con un posible nivel objetivo entre 237,4 y la línea bajista, que estaría un poquito más arriba, los 250 por ahí. Ese tendría que ser como la zona de salida o como primer objetivo en caso de que continúe al alza el movimiento que comenzó el día viernes, que sería como un 12, entre un 12 y un 15, más o menos. SQM está al debe. SQM, a pesar de la reacción que tuvo la mayoría de las acciones, cerró negativa, siguiendo el movimiento del litio. SQM de la mirada semanal sigue en movimiento bajista, tuvo una zona de indecisión, aún no sabe hacia dónde va a cortar, pero podemos ver el litio. Si buscamos litio, podemos ver que está realizando una figura de un posible throwback al nivel de resistencia del mes de septiembre del 2019, de este máximo que está acá. Es ese máximo que estaba realizado. Después de romper al alza, vuelve a testear el nivel roto, que en torno a los 25,2, y ahora solo faltaría el rechazo de ese nivel, pensando en un movimiento al alza, pero considerando la reacción de las demás acciones, quedarse pegado en SQM no es conveniente mientras no está haciendo nada, y considerando que las otras ya reaccionaron positivamente la semana pasada, específicamente el día viernes. BCI desde la mirada mensual, algo nos decía que la zona podría ser relevante si trazábamos una línea alcista. Este es el gráfico mensual, que coincidía con el nivel de resistencia anterior, que es desde este máximo enero del 2013 más o menos. Entonces, lo que antes fue resistencia, ahora podría funcionar de soporte. Desde la mirada semanal podemos ver que reaccionó cerca del nivel de apoyo anterior, en torno a los 33.500. Bueno, el mínimo lo hizo en 38. Aquí 34. El mínimo lo marcó en 34, la vela, ¿no es cierto?, de la semana que terminó, y la zona de soporte relevante está en torno a los 32.700, 33.500. Al igual que la acción antes vista, el hecho que ya deje una mecha, ¿no es cierto?, es interesante
pero solo es una vela y hay que esperar aquí igualmente que el movimiento confirme. Idealmente sería un cierre por sobre el cierre anterior para pensar en un movimiento que continúe al alza. Esto en el gráfico semanal. Por ahora solo tenemos una caída, un movimiento bajista que todavía no realiza un giro al alza. O bien puede volver a testear el mínimo que marcó en torno a los 34.000. Santander igualmente reacciona a nivel de un soporte anterior que está trazado en el gráfico semanal. También deja mecha, pero ya la vela no es tan atractiva porque recorrió o tiene un mayor avance. Ideal hubiese sido, ¿no es cierto?, un doji, pero esto ya no es un doji, así que muy atractivo no se ve Santander. Ideal sería pescarla al regreso si vuelve a testear la zona. No está muy cómoda ingresar ahora en esa. A Esgener lo que le veían algunos es el tema del dividendo, que la fecha de corte es el, si no me equivoco, el 28, claro, ahí está anotado, 28. Continúa abajo una línea bajista, movimiento bajista, también dejó mecha el día viernes, pero para los más conservadores habría que esperar que corte la línea bajista antes de decidir entrar, a no ser que quieran el dividendo. NLA fue la que menos reaccionó, ¿no es cierto?, a la baja. Continúa el movimiento al alza, rompió el nivel de resistencia que era en torno a los 140. Como ya lleva avanzado el movimiento, no es conveniente agarrarlo acá, excepto a que haga un testeo del nivel de resistencia que rompió al alza. Cuando vuelva a testear esta zona, habría que buscar la probabilidad de ingreso pensando en que continúe el movimiento alcista. Por ejemplo, acá, enero del 2008, está el movimiento al alza, rompe un nivel que podría haber funcionado de resistencia, vuelve, rebota, retrocede de nuevo, hace mínimos crecientes y vuelve a intentar por el máximo, ¿no es cierto?, anterior. Acá el 2009, en diciembre, igual supera el máximo anterior, nivel de resistencia, se va al alza, vuelve a testear el nivel de resistencia roto y tiene otro impulso alcista al máximo anterior. Entonces así a mitad de camino y con todo el trayecto que ya lleva al alza, no vendría siendo conveniente en el considerando las velas, ¿no es cierto?, tentativas que dejó o atractivas que dejaron las demás acciones que ya hemos visto, que están recién comenzando un posible movimiento al alza, un giro al alza. Entonces ahí tienen que elegir las que le acomode más para decidir ingresar. Ahora el que es más conservador, ¿no es cierto?, como decíamos, tiene que esperar que se corten las líneas bajistas, ya que si continúan bajo ellas, el movimiento al alza solo puede corresponder a una corrección del movimiento bajista. Por ejemplo, si aquí estamos en CAP y alguien aún no se decide entrar y entra en los 5008,
y la acción avanza un poco y cabecea en la línea bajista, ya estaría, ¿no es cierto?, entrando a perder y el trayecto que agarra es mínimo. A decidirse entrar antes o entrar a nivel cuando teste nuevamente la zona. Entonces va a depender el riesgo que quiera asumir cada uno. Falabella. Falabella si sigue bajo un movimiento bajista, dejó en semanal una vela, ¿no es cierto?, atractiva, también parecía un doji. Además, a nivel horizontal, cerró cercano a nivel de soporte relevante. Entonces, igualmente, el que intente ingresar acá tendrá que hacerlo pensando en un nivel de salida que podría ser la línea bajista, y ahí hay como un 10%, a no ser que tome impulso y rompa la bajista y continúe el alza. Ahí hay que ir viendo, ¿no es cierto?, cómo se va desarrollando, pero ya es importante la vela que deja y en la zona de soporte relevante que está dejando esta vela. Esa combinación es buena. Vapores se salvó. En semanal estaba rompiendo esta directriz alcista, pero finalmente cierra sobre ella. El nivel de resistencia estaría en torno a los 26,2 para los que aún le interesa, pero por las velas que deja y en el nivel que dejan las demás acciones no estaría tan atractiva como las anteriores. Hay que preferir aquellas que dejen un doji a nivel de soporte relevante, porque supondría, si es que giran al alza, un movimiento más rápido. LATAM está en una zona de indecisión semanal, podría formarse una bandera, pero mientras no se decida romper al alza o a la baja, estamos en nada. Si uno ve el gráfico, acá en 2016, en julio, también se formó una especie de zona de indecisión que finalmente cortó a la baja, retrocedió aproximadamente la mitad de la vela alcista antes de decidir continuar al alza. Entonces aquí hay que tener ojo hacia dónde rompe. Quizás esta zona de indecisión rompa la baja y llegue a la mitad de la vela nuevamente, 7500 podría ser, pero cualquier número es inventar, así que hay que esperar a ver hacia dónde rompe la zona de indecisión. Como les decía, ahí van a tener que elegir el gráfico y las velas que les parezcan más atractivas para un posible movimiento al alza. Acá BCI igualmente reaccionó a nivel de impulso anterior de zona que sirvió para el impulso anterior aquí en 12 de julio. No es 12 de julio, sí, no, 11 diciembre de 2017, por ahí. Esta zona sirvió para el impulso alcista anterior. Igualmente ahora reacciona en la misma zona y habría que esperar si este movimiento continúa al alza con objetivo el máximo anterior o bien vuelve a testear el mínimo de la vela anterior en torno a los 34. Ideal es ingresar, ¿no es cierto?, lo más cercano al nivel del soporte relevante en caso que retroceda. No es bueno ingresar a la mitad del trayecto de la vela, sino que lo más cercano a la zona del soporte relevante. Y si va al alza, lo ideal
es ingresar cuando supere, ¿no es cierto?, el cierre anterior. Por ahora en semanal solo vemos un movimiento bajista. Entonces ahí tienen que marcar una zona de ingreso en que continúe al alza. Cencosud continúa bajo su línea bajista en el gráfico semanal. Para los conservadores todavía no deberían ingresar. Sino que habría que esperar que corte la línea bajista. Porque perfectamente este impulso que está tomando sea solo una corrección al movimiento bajista para volver a tomar impulso en la línea de tendencia y realizar, ¿no es cierto?, un nuevo movimiento bajista. El nivel más claro de soporte estaría en torno a los 8.50 aproximadamente, que es un poquito más abajo. Y vamos a ver qué hace Cencosud. Aguas Andina, desde la mirada semanal, podemos ver que el nivel de soporte relevante, si bien rompió la zona en principio o perforó, vuelve a estar dentro de la zona de soporte relevante, que era en torno a los 300, 320 más o menos por ahí. Si bien el low lo marcó, o el mínimo lo marcó en los 313. La vela no es muy atractiva en semanal, no es un doji, ya lleva camino avanzado, pero eso no le quita importancia porque acá igual anteriormente hay velas similares que no forman un doji perfecto, pero continúan al alza. Sin embargo, antes sí realizan un pequeño retroceso como a mitad, ¿no es cierto?, de la vela anterior sin considerar el mínimo antes de decidir ir al alza. Entonces aquí van a tener que considerar un nivel de la vela que es aceptable el retroceso antes de continuar un movimiento al alza. Quizás sea 340 y luego siga subiendo, ¿no es cierto? O vuelva a testear, ¿no es cierto?, la zona del mínimo que dejó la semana anterior. Ahí se tienen que fijar los niveles que los harían ingresar o no a esta acción. Por lo menos a mí esa vela no me parece muy atractiva comparada con la de Sonda, la de Salfa, la de Itau, la de Cap. Copec igual está interesante. Entonces ahí va al gusto del consumidor en cuál van a decidir estar más pendiente. Antar Chile continúa bajo el movimiento bajista. Su nivel de soporte relevante está un poco más abajo, en torno a los 6.000. Reaccionó antes. Quizás este movimiento le dure, ¿no es cierto?, a cabecear con la línea bajista, o quizás no y suba al alza, pero la vela ya lleva mucho trayecto avanzado, entonces igual deja de ser atractiva, por lo menos para mí. Y hasta ahí estaríamos. Y esta es el IPSA en semanal, que desde la mirada mensual estamos sobre la tendencia de fondo, que es al alza. Este sería el primer rechazo del nivel. Eso no quita que vuelva a testear otra vez la misma zona de los 4004, ya que aquí en la historia vemos que en torno al 2016
hubieron varios meses, 3 meses, que estuvo testeando una misma zona antes de continuar al alza. Desde la mirada semanal podemos ver que estamos dentro de un canal bajista y si bien hubo una perforación del nivel de soporte, que es la parte baja del canal, finalmente cierra dentro de él y de continuar al alza el objetivo lo tenemos o al nivel de posible resistencia dinámica es la parte superior del canal, que podría ser los 5002 más o menos. Hasta ahora vamos en la mitad de trayecto del canal. Los dejo invitados a aquellos que no están suscritos a suscribirse y sería hasta el siguiente video.